Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes y muy agradecidos al comisario Iván Simonovic por haber aceptado esta invitación que para nosotros era sumamente importante porque, como mencionaron ya algunos, estamos muy preocupados para después que salga de este régimen, qué va a pasar con la seguridad personal y qué va a pasar con la seguridad de las instalaciones. Y nadie mejor para poder hablarnos de la situación que puede presentarse del diagnóstico y de las posibles soluciones que el comisario Simonovic. Casi que no necesita presentación, pero vamos a decir que él ha hecho una carrera policial que empezó en el año de 1980 en el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y durante 25 años escaló diversas posiciones hasta llegar a las máximas posiciones gerenciales. Llegó a ser el jefe de operaciones especiales. En el 2000 fue secretario de seguridad de la alcaldía metropolitana. Ha hecho pasantías por la policía de Nueva York, la policía federal alemana, la policía nacional francesa. Se ha especializado en antiterrorismo. Ha asistido a diversos entrenamientos en el Instituto Universitario de Policía Científica, en el IESA, en el Departamento de Estado en Washington, en la Academia del FBI en Cuántico en Virginia, en Georgetown University y en Criminal Justice de Texas, entre otros. Es conferencista internacional con relación a la criminalidad en Latinoamérica y ha escrito varios libros sobre el tema y es articulista en diversas publicaciones. Su especialidad este, es la parte precisamente de seguridad e inteligencia y como tal fue designado como comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno del presidente Guaidó y tiene su sede en las oficinas de la Embajada de Venezuela en Washington. Con ustedes, el comisario Iván Simonovic. Bueno, de verdad, primero que todo, buenos días a los que están en el uso horario de la mañana, buenas tardes a los que están en el uso horario de la tarde. Muy agradecido y era un placer poder compartir con ustedes este conversatorio, este seminario. Espero que lo que se va a hablar hoy acá sea importante, sea de provecho y sirva pues para lograr los cometidos, de satisfacer pues las inquietudes que todos ustedes tienen, ¿no? La primera parte de mi exposición, quiero hablarle un poco sobre lo que yo he llamado un mapeo de la situación criminal del país, ¿ok? Mapeo que involucra que involucra a que en Venezuela existen 5 estructuras criminales, ¿no? 5 estructuras criminales que son las que, digamos, representan la mayor amenaza y el mayor reto para el nuevo gobierno que se instale en Venezuela. Las, las organizaciones criminales, bien sean terroristas o organizaciones de AMPA común, a la final tienen sitios o áreas en las que convergen, bien sea por los espacios en los cuales se desenvuelven o también por temas de legitimación de capitales o simplemente por alianzas, ¿no? En Venezuela, para empezar, tenemos la presencia de unas 15 bandas, 15 megabandas. Cuando hablamos de megabanda, estamos hablando de unas estructuras que tienen número de hombres y mujeres, que oscilan entre 100 y 300 personas. Hay algunas muy famosas, como es el caso, ha sido muy nombrado, que es el famoso caso del Tren de Aragua, que nació precisamente en el estado de Aragua. Sus líderes están dentro de la cárcel de Tocorón. Su forma de subsistencia es la extorsión, el secuestro, el narcotráfico. Inclusive ya han explorado hasta la minería ilegal. Esta banda en particular inclusive se ha internacionalizado, toda vez pues que en Ecuador se ha practicado la detención de miembros de esta banda en actividades criminales. Pues bien, como esta banda, en Venezuela hay 14 más que tenemos ya identificadas. Muchas de ellas sabemos dónde están sus líderes, sabemos sus capacidades, sabemos sus modos operandi.
Es decir, que se ha hecho un trabajo minucioso durante estos años para tener todos estos grupos ya identificados, ¿no? Otra estructura criminal importante para nosotros es en el tema de los colectivos. Hasta ahora hemos identificado por lo menos la presencia de 14 colectivos. Los colectivos, aun cuando tienen una base social o tienen un origen social, en su mayoría tienen un brazo armado, tienen un equipo de gente armada, unos más peligrosos que otros, unos más grandes, unos más pequeños. Hay casos como es el del famoso colectivo La Piedrita, famoso colectivo La Piedrita, que está en el 3 de enero, dirigido por el señor Valentín Santana, un criminal de muchísima data, de larga data, quienes inclusive son tan importantes que a ellos mismos se les ha asignado la tarea de la custodia, por ejemplo, de Jesús Santrich, un importante líder de la FARC. A mi manera de ver, esto es uno de los temas que también hay que tener en cuenta y hay que ver con lupa y analizar, sobre todo para determinar sus capacidades de acción, ¿no? En tercer lugar, hay otra estructura criminal que son los carteles de la droga. Hay muchísimos carteles de droga en Venezuela. Algunos por acción y otros sencillamente algunos tienen una participación activa, otros tienen alguna participación pasiva. Pero lamentablemente, pues por la situación económica que hay en el país, hay mucha gente que está dentro del lado pasivo, ¿no? Dentro de los carteles más importantes de droga, tenemos el de la península de Paraguaná, en el estado de Falcón. Tenemos los Urugueños, que está en Táchira, La Guajira, obviamente en la península, en el sector de La Guajira, que llega hasta Falcón y Lara. Los Rastrojos, que están en el Zulia y Táchira. Y por supuesto el ampliamente conocido Cartel de los Soles, ¿no? Estas son las tres estructuras criminales que a mi manera de ver son de baja intensidad. Hay otras dos estructuras criminales que son muchísimo más peligrosas y de muchísima mayor intensidad. Y en primer lugar me voy a referir al terrorismo. En los años 90, el gobierno americano, los gobiernos desarrollados estaban más focalizados en el estudio del terrorismo islámico suní. Sin embargo, pues países de otras tendencias han hecho un trabajo importante en Latinoamérica para hacer crecer sus tentáculos. Las investigaciones del fiscal Alberto Nisman evidencian cómo el gobierno iraní, creando diferentes fachadas, logró ampliar su estructura terrorista, por lo menos en 8 países en Latinoamérica, empezando por Argentina, sede donde ocurrió el atentado de la AMIA. Llama poderosamente la atención que, por ejemplo, el tema de que recientemente en Caracas se acaba de crear, fundar, exponer, se acaba de hacer una cadena de supermercados iraníes, Megasis, no sé cómo se llamará. Y bueno, esa es exactamente la misma estrategia que utilizaron en Argentina. En Argentina tenían 3 tipos de fachadas. Tenían una fachada diplomática, tenían una fachada de comercio y tenían una fachada que tenía que ver con el tema cultural. Entonces, ya por ese lado, pues es obvio y es evidente pues la presencia de los grupos terroristas que se iniciaron desde que Irán empezó a ampliar sus tentáculos en Argentina. Hay casos como, por ejemplo, en Perú, cuando en el año 2014 un ciudadano de nombre Mohamed Galeb Handar fue detenido y, luego de una investigación de la policía peruana. Esta investigación se llevó a cabo porque a la policía peruana se le dio información de la existencia de este señor allá. Y bueno, luego de varios meses de vigilancia se allanó su residencia y le fueron localizadas, se le quitaron por lo menos 1000 fotografías de diferentes sitios de Perú, sensibles, estaciones de policía, sedes diplomáticas, etcétera. Además de esos restos explosivos en sus manos,
y diferentes identificaciones que había botado a la basura. Este señor estaba muy vinculado con otro ciudadano de nombre Salmán El Reda. Salmán El Reda es un colombiano que pertenece a Hezbollah. Pertenece a Hezbollah y tiene un cargo que está por lo menos entre las 3 primeras líneas de mando operativo en la estructura en lo que se refiere a Hezbollah en Latinoamérica. Bolivia también ha sido un punto importante para Irán. De hecho, ellos ni siquiera tenían embajada iraní y con la llegada de Evo Morales, ahí se creó un vínculo importante. Este vínculo importante vino dado básicamente por la ubicación estratégica que tiene Bolivia. Ahora, hay otras situaciones por las cuales a ellos les interesaba. Una de ellas es la producción de coca, pero quizás la más importante es porque Bolivia es el único país del ALBA que tiene un programa nuclear activo, ¿okay? Dado precisamente por las actividades del grupo, del ALBA, ¿no? Este programa es apoyado por Rusia y técnicamente también por los chinos, ¿no? Venezuela no se queda atrás. Ya desde hace años, pues desde el año 2006, Hugo Chávez ha establecido unas relaciones importantes con Irán. Está el caso inclusive del señor Nasser al-Din, que fue nombrado diplomático en Siria y hoy en día solicitado, estaba metido entre los requeridos por el FBI, precisamente por pertenecer a grupos terroristas y por sus actividades en el Medio Oriente. Es una de las piezas importantes de Tarek El Aissami y él hace vida pues, en Venezuela, en el estado de Nueva Esparta, pues sabemos de una gran cantidad de actividades que él realiza y sobre todo de la cantidad de personas que han llevado hasta Margarita, ¿no? No menos importante es lo sucedido recientemente con los vuelos que llegaron a Venezuela a través de esta aerolínea Mahan Air. Mahan Air es una aerolínea que ha sido identificada como un brazo o una forma de movilidad de las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds son una unidad perteneciente a los guardianes de la Revolución Islámica, unidad que estuvo hasta su muerte pues, en manos de Qasem Soleimani. Esta aerolínea llegó a Venezuela. Se dice que supuestamente para trabajar precisamente en el tema de lo que nos ocupa el día de hoy, que es el tema petrolero, pero sabemos que ellos están allí, instalaron un sistema de comunicaciones para monitorear todo lo que es las comunicaciones aéreas y marítimas al norte de Venezuela. Entonces, definitivamente, pues Irán ha hecho una presencia importante en Latinoamérica, desde Argentina, y hoy en día, pues con el apoyo del régimen, sus tentáculos han ido creciendo muchísimo más. El último punto de la estructura criminal es para mí la más preocupante para todos nosotros, ¿no? Y cuando digo esto, lo digo porque quizás las primeras que mencioné en lo que se refiere a los colectivos, a las megabandas el tema del narcotráfico, son cosas que son solucionables de una manera no fácil, pero sí hay viabilidad para lograrlo, reducir y neutralizar todas esas actividades con unas buenas estructuras policiales, militares y un buen sistema de justicia. Sin embargo, pues hay casos mucho más complicados, como son el terrorismo, que yo creo que está dentro más bien del ámbito político, porque una vez que la situación política en el país cambie, estas organizaciones pues se le va a hacer muy difícil estar dentro del país. Pero hay una estructura criminal que es la guerrilla originalmente colombiana, que hoy en día inclusive comparte, tiene dualidad con venezolana. La FARC y el ELN son dos organizaciones que definitivamente están haciendo vida en Venezuela. La FARC debe contar por lo menos con unos 600 miembros. Iván Márquez, su líder, está en Venezuela. Sabemos que se moviliza inclusive con protección de la gente del Estado, del régimen. Viaja a Cuba
Jesús Santrich, de él, hice pública una serie de fotografías en el 23 de enero, custodiado y resguardado y protegido con el régimen. Además de eso, sabemos de la presencia de la FARC, por lo menos en Zulia, Barinas, Apure, Táchira, Miranda, Amazonas y Bolívar. ¿Okay? Sus actividades criminales, porque ni siquiera estamos hablando de una FARC convencional, estamos hablando de la ex-FARC, porque la FARC como tal supuestamente se acogió a un proceso de pacificación. Sin embargo, pues esta ex-FARC es totalmente criminal, tiene sus actividades criminales en Venezuela, y quizás la más importante la maneja John 40, quien es el encargado de todo lo que es el narcotráfico a través de vías fluviales, surtir el mercado europeo y africano, además del mercado interno de Brasil. Esa es quizás su línea más importante de negociaciones, de negocio. Luego tenemos el ELN. El ELN es realmente una organización de la cual hay que prestarle muchísima atención. El ELN hasta hace poco tuvo actividades, recién llegado a la presidencia el señor Iván Duque, la explosión en una academia de policía donde murieron 21 personas y por lo menos unas 60 resultaron heridas. Bueno, esto fue un atentado atribuido precisamente al ELN, y esa planificación se hizo desde Venezuela. El ELN tiene presencia, o tenía presencia, en 6 jurisdicciones dentro de Colombia. Hoy en día tiene presencia por lo menos en 12 estados tenía presencia en 6 sitios diferentes en Colombia. Hoy en día tiene presencia en 12 estados en Venezuela. Su estructura, según la misma inteligencia colombiana, quizás una de las organizaciones de inteligencia más efectivas en Latinoamérica, se sabe que tiene por lo menos 3.000 hombres. La mayoría de ellos yo diría que allá están en Venezuela. A diferencia inclusive de la FARC, el ELN es mucho más agresivo en su forma de actuar, son mucho menos diplomáticos. Está el caso cuando fue detenido un ciudadano de nombre Eduardo, no, perdón, ahorita le digo el nombre. Fue detenido un ciudadano que pertenecía al ELN, y como en represalia el ELN atacó un puesto de la Guardia Nacional. Murieron tres guardias nacionales y otros resultaron heridos. Eso siendo ellos aliados del régimen. Yo diría que el ELN y la FARC es la fuerza armada convencional, no convencional, con la que el régimen cuenta a la hora pues, de enfrentar cualquier tipo de situación. Porque bueno, la Fuerza Armada convencional venezolana se ha venido a menos, el apresto operacional está en el piso, el entrenamiento no existe, el equipamiento está muy mal. Muchas de estas acciones que se están llevando a cabo, estos acuerdos que se están llevando a cabo con Rusia y China, inclusive con los iraníes, es para restablecer un poco el apresto operacional dentro de la Fuerza Armada, pero que está en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Eso en líneas generales es el diagnóstico en relación a la situación criminal del país. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Entre mis responsabilidades soy uno de los asesores técnicos de un país en el área de seguridad, conjuntamente con el señor Alfredo Jimeno. Creamos un grupo importante, estructuramos un grupo importante de especialistas de diferentes áreas, politólogos, abogados, penitenciaristas, sociólogos, casi 40 personas que desarrollamos y hicimos un plan que tiene, digamos, por objetivo tomar el control de la seguridad del país, ¿no? La seguridad se basa en 4 operadores de justicia: la policía, la fiscalía, los jueces, el sistema penitenciario. Nosotros hemos subdividido todo eso en algo que hemos determinado que es algo que denominamos territorio, algo que hemos denominado el área judicial, la función policial, sistema penitenciario y gestión de riesgo, ¿no? Yo creo que el tema de hoy ocupa básicamente a lo que nosotros llamamos territorio.
Territorio son todas esas acciones que se van a llevar a cabo de manera inmediata, luego que del cese de la usurpación, para tomar el control de los servicios básicos del país, entre ellos, por supuesto, la industria petrolera. Está el tema eléctrico, está el tema de agua, está el tema de comunicaciones, está el tema vialidad y está el tema petrolero. Cada una de esas organizaciones o estructuras, pues hemos diseñado un plan que básicamente en principio es resguardar, tomar y resguardar hasta que poco a poco pues se restablezca la operatividad y de alguna forma ir garantizando a todos y cada uno de los empleados la seguridad interna y externa. Como alguien mencionaba al principio de la conferencia, uno de los problemas aquí es cómo garantizar la movilidad inclusive de las personas que van a estas áreas de trabajo. El tema eléctrico es absolutamente esencial en todo esto, así que para ellos también hemos diseñado un plan. En cada una de estas estructuras tiene unos especialistas, con algunos ya hemos conversado. Hay algunas cosas que no, por razones obvias pues no voy a ahondar, no puedo ahondar en este seminario. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que hay un plan hecho, realizado, que trata de 90 horas, 90 días, y esos 90 horas, esos 90 días tienen nombre y apellido, tienen designaciones, tienen actividades específicas y responsabilidades específicas, con un control de gestión para ver en qué hay que corregir en la medida que se vaya avanzando, ¿no? Hay un punto importante en todo esto que si me retrocedemos un poco en lo que estaba diciendo antes, el tema de cómo están las organizaciones hoy en día en capacidad para poder garantizar este tipo de seguridad. Yo lo he planteado y lo he dicho en todos y cada uno de los seminarios que he estado, y así mismo lo he comunicado a la dirigencia política, que la única forma de que esto se logre de una manera efectiva es con la contratación y o asistencia de gobiernos extranjeros. Sabemos que hay gente que nos va a apoyar y nos va a asistir, sin embargo, pues hay que tener perfectamente claro que será necesario gente con muchísima experiencia, no solamente en la recuperación de las actividades, sino en garantizar la seguridad de este tipo de actividades. Para ello, hay organizaciones internacionales de seguridad que se prestan para esto, que conocen sobre esta materia, y es con ellos que tenemos que lograr hacer alianzas, ¿no? En el tema policial, bueno, hay que definitivamente reformularla, hay que reestructurar las policías, restablecer el espíritu policial. Hay que quitarle las policías a las estructuras militares para entregárselo a sus jefes naturales y que ellos sean los que, digamos, se encarguen de dirigir las policías. Las organizaciones policiales son organizaciones civiles y por lo tanto deben estar en manos de civiles, no en manos de militares. No con esto quiero desdecir del tema militar. El tema militar es un tema militar. Ellos se preparan, estudian, así como un ingeniero petrolero estudia para un tema. Un militar está preparado para la guerra o está preparado para otro tipo de actividades que no son necesariamente o no tienen nada que ver en muchas oportunidades con la seguridad y mucho menos de civiles, ¿no? En el sistema penitenciario hay un trabajo bastante avanzado y propuestas serias. Tenemos penitenciaristas allí que tienen años metidos en el tema, que no solamente lo conocen, sino han sido parte del sistema por razones, quizás algunos conocemos, temas políticos. Así que en el tema penitenciario, pues ahí hemos adelantado algunos aspectos bien importantes. En estos días, la ministra de Sistema Penitenciario hablaba de que tenía 40.000 hombres preparados para defender la revolución, etcétera, etcétera. Eso me parece que son simplemente babosadas, porque yo estoy absolutamente convencido que muchos de los que están allí, que les han dicho que defiendan la revolución y todo lo demás, bueno, lo hacen porque no les queda otra opción, porque eso a cambio de que ellos digan que sí, les dan algún tipo de permiso, tienen algún tipo de prebenda, pero en la práctica, la verdad, a la hora que tengan que enfrentar un Estado, a la hora que tengan que enfrentar la ley, eso va a ser total y absolutamente diferente. Y bueno, en el sistema de justicia,
por supuesto, también se han hecho planteamientos y hemos estudiado todos y cada uno de los problemas que hay. Una de las cosas que, digamos, afecta más al sistema de justicia en el ámbito, por ejemplo, judicial, es el asunto que los jueces son de libre remoción, es decir, hoy en día están allí y ellos no saben cuándo se van. En muchos casos nosotros lo que tenemos es que aplicar lo que dice hoy en día la ley, lo que establecen las leyes venezolanas. La carrera judicial establece que el nombramiento de un juez debe corresponder a una persona que tenga no solamente la preparación, sino que también goce de unas características especiales para poder tener esa inmensa responsabilidad que es de la de decidir sobre la libertad de una persona. La ley tiene un procedimiento establecido bastante claro para el nombramiento no solamente de jueces, sino también de fiscales. Bueno, hay que irse a lo que dice la ley y ya está. Definitivamente es un proceso que va a ser largo. No se crean jueces, fiscales ni policías de la noche a la mañana, y es por ello que anteriormente mencioné pues, que era importante y absolutamente necesario el apoyo de organizaciones y estados para poder lograr esos objetivos. Y bueno, también tenemos el tema de la gestión de riesgo. Cada uno de estos puntos pues tiene un sistema de evaluación que sirve para poder tener claridad de lo que se está haciendo e ir corrigiendo en la medida que se vaya avanzando, ¿no? Hay puntos que son transversales a los puntos que les mencioné. Uno de ellos es el sistema de identificación. El sistema de identificación venezolano, no es necesario que ahonde sobre la calidad de lo que tenemos, y es por ello pues que una de las cosas que se pone como punto esencial y absolutamente estratégico es que desde el día cero se inicie con un nuevo sistema de identificación. Para ello se ha tenido ya conversaciones con algunas organizaciones internacionales que se prestan, que se dedican a esto, que tienen altísima experiencia en esto, que han hecho identificaciones de países desarrollados, y con ellos estamos trabajando y haciendo estableciendo lo que es necesario para que a partir del día cero pues podamos crear una nueva base de datos y contar con un sistema de identificación absolutamente confiable. Ya por allí esto va a ayudar mucho a la limpieza criminal del país, porque el que tenga cuentas con la justicia pues no va a querer irse a sacar ni una cédula, mucho menos un pasaporte venezolano, ¿no? Por otro lado, pues también se ha tenido en reuniones importantes, porque nada de esto va a ser posible sin apoyo financiero. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, instituciones gubernamentales con las que hemos hablado. En lo personal me he reunido con jefes de policías y jefes de estructuras que me han dicho pues, que están totalmente listos y prestos para colaborar. Sin dejar de mencionar que el Departamento de Estado en sí tiene un programa ya listo para ayudar a Venezuela. El día de ayer, casualmente, estuvimos discutiendo con el Departamento de Estado un convenio que esperamos que en el próximo mes se haga activo, nada más en el tema antidroga, y que nos va a dar un ámbito de operación muchísimo más amplio que el que tenemos ahora. Con la CAF también nos hemos reunido. Bueno, en líneas generales, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Un diagnóstico que yo creo que es reducido en realidad para todo lo que podríamos hablar, podríamos dedicarnos horas a esto. Sin embargo, pues yo, como se lo dije al señor Eduardo, yo preferiría pues dar la posibilidad de cada uno de ustedes responder preguntas y afinar un poco más sobre sus inquietudes y ver cómo puedo ayudar en el tema petrolero. Bueno, muchas gracias. Mire, muy concreto, muy comprensivo, y muchas preguntas también tenemos. La primera de ellas es, a sabiendas de toda esa estructura criminal que controla el país y con unos militares que deben ser parte de la misma, también sabiendo que la fuerza militar foránea no es una opción, ¿cuál es la posibilidad de acabar con la usurpación?
Ok, bueno, ahí hay un tema político en el cual no es mi materia. O sea, yo soy un técnico acá, yo soy policía y mi trabajo es dar las asesorías y opiniones que corresponden a mi área. Definitivamente, el tema de Venezuela yo creo que pasa por tres puntos. Un tema político, un tema militar y un tema legal. En el tema político, bueno, ayer las declaraciones del presidente Iván Duque dejan ver claramente cuál es la posición de Colombia. Yo creo que esa posición es la misma que deben adoptar varios países en Latinoamérica y a la final, pues todo un gran número de gente importante política venezolana y extranjera terminen de entender el nivel de amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro. Una vez que tengamos ese punto, la otra opción, la otra parte es la parte militar. Es imposible enfrentar el tema militar, el tema de la guerrilla en Venezuela sin una fuerza militar. Para eso, pues, es necesario, insisto, pues, contar con el apoyo no solamente de países extranjeros, sino también con los mismos venezolanos. O sea, hay una gran cantidad de militares venezolanos y policías venezolanos que se pueden organizar y que se puede trabajar sobre ellos o con ellos para para que el momento que exista una acción, pues ellos puedan ser parte de este tipo de acciones. Y por último, el tema jurídico. El tema jurídico yo creo que ya también estaba bastante adelantado, toda vez pues, que el mismo fiscal general de los Estados Unidos ha hecho mención que el régimen de Nicolás Maduro y su entorno son parte de organizaciones criminales que favorecen y propician las actividades de narcotráfico y terrorismo. Entonces, estas son cosas que se están trabajando, son cosas que se están avanzando. Recientemente el mismo presidente Guaidó habló sobre unas alianzas a nivel nacional y bueno, eso forma parte de las cosas que yo creo que se deben hacer. Pero definitivamente pues hay un tema político en el cual tienen que ponerse de acuerdo varios presidentes y en la medida que hasta que ellos no se pongan de acuerdo va a ser difícil que se pueda avanzar. La siguiente pregunta es, ¿qué se necesita para que los Estados Unidos escale una acción militar para liberar a Venezuela? Es una pregunta que hay que hacerlo a los americanos, eso no la puedo responder yo. Correcto. Parece evidente que la información que manejas viene de Venezuela. ¿Existe posibilidad de organizar una fuerza interna que ayude a lograr ese cese de la usurpación a través del control de esos criminales? En el momento que las cosas tengan un quiebre, no tengo la menor duda que un porcentaje muy alto de fuerzas militares y policiales se van a aliar con el grupo, pues, o con las intenciones de reestructurar nuevamente la democracia, de devolver nuevamente la democracia. La mayoría de los policías y los militares en Venezuela no les queda otra opción que seguir haciendo lo que ellos siguen haciendo, porque hay un control muy fuerte. Basta ver cómo están las cárceles, cómo está el DIGESIN lleno de oficiales de la Fuerza Armada, con quienes son particularmente duros, muchísimo más duros en algunos casos que lo que han sido con policías, civiles, periodistas, etcétera, porque precisamente el mensaje es a lo interno de la Fuerza Armada y a lo interno de la policía. Ellos necesitan tener el control de eso. Pero, insisto, pues en el momento del quiebre estoy absolutamente convencido y lo digo con certeza que la situación para el régimen va a ser totalmente diferente. Así es. Por su interesante presentación, los grupos insurgentes tienen alcance internacional. En su opinión, si el candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos fuese electo, ¿qué impacto podría tener en la seguridad, terrorismo, narcotráfico, etcétera, en Venezuela? ¿Y cómo se compararía con la actual administración? Bueno, yo creo que no sería... Yo creo que retrocederíamos en lo que hemos avanzado. Ya el señor Biden ha dicho en varias oportunidades pues, que él va a cambiar las estrategias con respecto a Venezuela, como sucedió ya con el pasado con Cuba. Así que definitivamente yo creo que estaríamos retrocediendo.
La diferencia básicamente es que el gobierno del presidente Trump, así como todo su entorno gubernamental, ha sido no solamente directo, sino también ha sido eficiente en actuar sobre el régimen. La asfixia financiera que hoy en día tiene el régimen es precisamente, o que tiene cada uno de las que tiene el régimen es como consecuencia de las sanciones a cada uno de los que están dentro de la estructura de Nicolás Maduro. Yo diría pues que deberíamos apostar a una reelección del presidente Trump para poder seguir contando con el apoyo que necesitamos para el cese de la usurpación. Otra pregunta. Cuando estaba preso por el régimen, ¿qué es lo más importante o relevante que aprendió de ello? Yo diría que lo más importante es que ellos, todas las decisiones que toman no son viscerales. La mayoría de las decisiones son bien pensadas, todas las decisiones vienen como consecuencia de un análisis. Ellos saben los impactos que van a tener, inclusive ellos miden el impacto negativo hacia ellos mismos. Así que hay que actuar de la misma manera. Ok. Cuando se produzca el cambio político en Venezuela, ¿cómo visualiza usted la garantía de seguridad y gobernabilidad si no contamos con las Fuerzas Armadas? Bueno, yo digo que vamos a contar con la Fuerza Armada. O sea, ahorita lo que no contamos con un grupo de generales. Y la Fuerza Armada está dirigida por generales. Y la Fuerza Armada y las policías obedecen orden de los superiores. A veces no es porque esté de acuerdo o no, sino sencillamente debo obedecer. Ahí la mayoría de los niveles medios y bajos de la Fuerza Armada como de la policía están en una condición paupérrima y están absolutamente ansiosos que cambien inclusive para ver si hasta cambiando sería mejor. Es decir, a veces es una cuestión de supervivencia. En la pirámide de Maslow ellos están en la parte más baja. Así que cualquier cambio que venga muy posiblemente les sea favorable y por eso ya empezando desde ahí ese cambio se va a lograr. Ok. ¿Qué sucede con el cable submarino que controla comunicaciones desde Cuba y con el sistema satelital usado por el país? No sé qué quiere que le responda. ¿Cómo que qué sucede? Hay un cable submarino, sabemos el cable submarino. No tengo ninguna respuesta a eso. O sea, hay un cable submarino y es como el régimen entre las colaboraciones que tiene con Cuba ha logrado pues una comunicación. Son parte de esa comunicación y eso hasta uno se mete en Google y lo ve. No sé cuál sería la pregunta ahí. Okay. ¿Cuál es el plan con la Guardia Nacional? Está tan corrupta que eliminarla sería lo correcto, pero ¿quién apoyaría si la seguridad que para esa necesidad que necesitamos después del día D? A ver, mencioné en mi exposición sobre planes que ya existen. En estos planes ya hay, mm, digamos, conversaciones con estructuras militares fuera de Venezuela y quienes han hecho un trabajo importante en todo lo que es la reestructuración de la Fuerza Armada. No es fácil lo que viene, porque el país está en una condición deplorable. Sin embargo, pues es la Fuerza Armada, es esa la que tenemos, son esos los policías que tenemos y con ellos hay que empezar a trabajar. Hay que eliminar las manzanas podridas y se van a eliminar y saliendo de ellas vamos a utilizar el personal que queda, reinsertarlo, reentrenarlo, redimensionar todas las organizaciones y con ello es que vamos a trabajar. La Fuerza Armada tiene un plan, la policía tiene un plan, el sistema de justicia tiene un plan. Lo que hay que esperar es el momento necesario para aplicar lo que está ya en blanco y negro. Ok, con el personal policial y o militar que a todos los niveles, ¿con qué personal policial y o militar a todos los niveles se cuenta para combatir la delincuencia? Los policías, cuando salimos de la academia, lo que nos interesa es detener delincuentes, identificar actividades criminales y poner preso a los malos.
Ese es nuestro trabajo. Eso es lo único que a los policías de Venezuela también les interesa. Los militares, bueno, tienen también sus sueños. Es decir, ellos tienen, tú cuando te metes a militar, bueno, es porque te gustan esas actividades, porque quieres ser parte de un entorno con esas características. En este momento lo que está es politizada esa actividad. Una vez que se despolitice, que por ejemplo saquemos a la policía, saquemos de la policía a la Fuerza Armada y que las Fuerzas Armadas retornen a los cuarteles, que los generales se dediquen a reentrenar, a preparar, se focalicen sobre las actividades militares, los policías nos focalicemos en las actividades de investigación y persecución de delincuentes, las cosas van a cambiar totalmente. Todo esto va a ser posible y como también dije en la presentación, va a ser necesario el apoyo de organizaciones fuera de Venezuela, organizaciones, estructuras no solamente judiciales, sino policiales, estructuras que precisamente han trabajado en este tipo de casos en otras oportunidades. Hay reuniones que estamos llevando a cabo con el Departamento de Estado y con otras organizaciones y otros países, donde estamos viendo cuáles han sido las experiencias en otras latitudes, Indonesia, Colombia, Rusia, todas esas experiencias, cuáles han sido, digamos, las cosas aprovechables y cuáles han sido los errores para poder garantizar la gobernabilidad y para poder garantizar que las estructuras policiales funcionen. Entonces, son cosas que se están haciendo y muchas de ellas se encuentran adelantadas. Otra pregunta es si el Plan País tiene previsto el escenario tierra arrasada, donde el usurpador y sus malandros dejen explosivos en instalaciones petroleras y otros activos críticos como el Uri, etcétera. Sí, claro, obviamente. Es decir, aquí tú tienes que pensar lo peor, aun cuando suceda lo mejor. Pero cuando uno va a la Academia de Policía en PTJ, yo creo que todos aquí en lugar de 6 CPC se identifican más con PTJ, nosotros nos enseñaron que todo caso tú lo tienes que tratar como el peor. Entonces, cuando tú consigues un cadáver, tú de una vez tienes que asumir que es un homicidio y descartar paulatinamente esto. Bueno, esos mismos principios se están utilizando en este plan y estoy seguro pues que con los planes que la Fuerza Armada de nuestro lado, con los planes de la Fuerza Armada que se tienen hasta ahora, vamos a poder identificar esas amenazas y vamos a poder neutralizar todas y cada uno de esas posibles detonaciones y explosiones. Otra pregunta es, ¿qué se va a hacer con el desastre de las cárceles? Bueno, aquí hay un tema importante aquí con las cárceles, ¿no? En Venezuela hoy en día hay más presos en las policías que en las cárceles. Es decir, o sea, la situación es realmente, y ahí tengo que confesar que es uno de los problemas más difíciles que va a haber para resolver. Porque bueno, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando al final de personas, estamos hablando de familias. Ahí, en principio, se va a empezar por aplicar lo que dice la Constitución. Y la Constitución habla que, bueno, cada ente estatal pues debe tener una cárcel. Bueno, hay que propiciar que cada ente estatal tenga una cárcel para sus presos. Y estas organizaciones, estas estructuras penitenciarias, hoy en día están en unas condiciones muy precarias. Ya se han hecho conversaciones importantes. El comisionado de penitenciario, Humberto Prado, ha hecho un trabajo importante en este sentido. Se tienen identificadas cuáles son las cárceles en primero que se van a trabajar, cómo va a ser ese proceso. Hay que sacar definitivamente todos los presos que están en las sedes policiales, que son absolutamente inhumanas. Yo tuve 15 años en una, así que por eso lo estoy hablando con propiedad, porque son estructuras que no están diseñadas para tener una persona más de 48 horas y a veces pasan meses o años con una persona allí. Así que este es uno de los temas más complicados por resolver, sobre todo porque, insisto, pues tiene que ver con seres humanos. Pero eso es la mala noticia. La buena noticia es que, bueno, hay gente preocupada y ocupada trabajando en el tema y que además de eso hay organizaciones internacionales que nos van a apoyar. Ok, aquí hay una pregunta combinada. ¿Tienen los países europeos en la mira los asuntos de seguridad de Venezuela
o por estar más alejado geográficamente no le es tan relevante. A pesar de la necesidad de asistencia internacional necesaria para Venezuela, ¿han hecho ustedes contacto con Israel, ya que ellos tienen buena experiencia en estos temas de seguridad? Respecto a Europa, quizás ellos han tenido una posición más, una posición, una actitud pasiva, quizás no tan agresiva como la que ha podido tener el gobierno de los Estados Unidos, Canadá u otros países. Sin embargo, pues no voy a entrar en detalles en qué país, porque no quiero comprometer. Los países están perfectamente claros del nivel de amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro. Hay países en Europa que están total y absolutamente alineados con un nuevo gobierno. Necesitan, quieren que el gobierno, que el régimen caiga para que, digamos, fluya el sistema comercial, para que las condiciones del país mejoren, para que, bueno, en fin, países que han pasado por guerra y que saben lo que están pasando los venezolanos. Muchas veces ellos por razones políticas pues no pueden hacer público su posición, pero en reuniones privadas pues yo les puedo asegurar que no todo lo que se dice de los países europeos es en realidad así. Si bien es cierto que ellos creen que, si bien es cierto que el régimen cree que tiene a Europa de su lado, pues no, de ninguna manera. Arreaza hay muchos sitios en los cuales no puede ir porque tiene miedo, porque no sabe si va a terminar preso cuando llegue. Así que definitivamente pues, es mucho lo que hemos avanzado también en ese sentido. Y yo tengo confianza que Europa a la final pues, está de acuerdo con que en Venezuela se restituya la democracia y en todo caso siempre la va a apoyar. Respecto a Israel, también hemos tenido conversaciones, hemos tenido no acuerdos, hemos tenido hemos conversado diferentes temas, porque no solamente en el tema criminal, por ejemplo, en el tema agrícola, Israel pues es un país que marca la pauta mundial en los desarrollos que ha tenido y cómo subsiste, tomando en cuenta el lugar donde se encuentra. Así que con ellos también se ha hablado, pero así como en el caso pues, de Europa, pues estas conversaciones son con mucha discreción y estoy seguro que ellos las quieren mantener de esta forma. Y es así como hemos ido avanzando, no solamente con Europa, sino con Israel y con otros países también. Los cubanos tienen el control del sistema de identificación. ¿Cómo se controlarán los pasaportes de identificación emitidos a terroristas durante todos estos años? Bueno, al final de mi exposición hablé del nuevo sistema de identificación, con eso vamos a acabar con todo eso. Okay. Eso quiere decir que luego de las 90 horas y los 90 días después del día de marzo 1, sería cuando se podría actuar seguramente de iniciar la reestructuración de la industria petrolera y las demás desde el punto de vista operativo. Yo creo que eso va a empezar desde el día 1. No hay que esperar las 90, o sea, las 90 horas es para garantizar la seguridad y el control. Pero en la medida que nosotros vayamos avanzando, pues se irá participando la industria petrolera o todos los que estén involucrados en esta área, dadas las condiciones de seguridad que pueden ir haciendo tomas de esto. Ojo, de las conversaciones que yo he tenido también con alguna gente de la industria petrolera, hay que estar claro que toda la gente que está allí va a quedar allí, la mayoría. O sea, la mayoría me refiero yo porque son muchas de las personas que tienen años allí. No puedes llegar a la industria petrolera y a decir, bueno, salen todos estos y vamos a traer un nuevo equipo técnico completo. ¿Por qué? Porque hay tareas muy específicas y especiales que solamente ellos la conocen y te lleva años prepararlos, ¿no? Así que sencillamente es un proceso. En ese proceso, pues hay que garantizarle a estas personas que van a tener la garantía de trabajo, no hay persecuciones políticas, toda vez que ellos sencillamente son unos empleados. Entonces, en la medida que eso vaya avanzando, nosotros iremos tomando posición más fuerte y, por supuesto, el desenvolvimiento no solamente la industria petrolera, la industria eléctrica, el servicio de agua, en todas se tiene pensado aplicar la misma estrategia, ¿no? Okay. Hay una pregunta sobre cómo concientizar a los países del peligro regional que representa Venezuela.
Bueno, en eso se ha hecho un trabajo político. Yo en mi caso lo que he puesto de manifiesto las informaciones que me han llevado, que me han llegado, y las he compartido con diferentes organismos homólogos de inteligencia, con la inteligencia ecuatoriana, colombiana, peruana, chilena, americana, canadiense, con todos y cada uno de ellos, inclusive hasta con la misma inteligencia española, se ha intercambiado información, se le ha dado datos de individuos que ellos necesitan. Y a su vez, eso va acompañado del warning, del nivel de alarma que esto representa, no solamente para Latinoamérica, sino también para el resto del mundo. Hay varias preguntas relacionadas con el acompañamiento militar, las acciones policiales y si tienen, por ejemplo, en sus planes llamar a los cascos azules de la ONU para mantener el control y garantizar la seguridad tanto en las ciudades como en los sitios calientes como el 23 de enero, etcétera, etcétera. Yo diría que aquí el área de mayor conflicto va a ser el sur del país, que es donde básicamente se focalizan, el sur oeste del país, los grupos guerrilleros. Estoy absolutamente seguro pues, que el gobierno de Colombia nos va a prestar apoyo, así como estoy convencido también que un grupo importante de militares venezolanos están totalmente dados a la tarea o a la idea de defender el territorio venezolano. De los cascos azules, bueno, eso ya sería una decisión política en la cual yo no les podría dar ningún tipo de opinión. Preguntan si además de los grupos que usted mencionó, no están metidos los clanes mexicanos y brasileños. Los mexicanos, hasta donde lo hemos identificado, es en el tema del narcotráfico. Y los brasileños, bueno, a través de la frontera, obviamente, pues con el tema de la minería, siempre hay grupos que están participando. Pero en esa área, digamos, desde el punto de vista operacional, es lo que hemos identificado. Okay. Le preguntan si qué sabe sobre la denuncia del presidente Duque de Colombia sobre la compra de misiles a Irán por parte de Maduro. Para que el presidente Iván Duque dé una declaración tan fuerte como esa es porque tiene información importante. Y debo insistir, la inteligencia colombiana, a mi manera de ver, es una de las inteligencias, de las organizaciones de inteligencia mejor preparadas de Latinoamérica, por razones obvias. Ellos han tenido que ser eficientes en su trabajo. Así que si él dice eso, es porque tiene información fidedigna y porque tiene pruebas de eso. ¿Quién debería proteger los activos de la industria petrolera privada? Si deben ser privados o si volvemos a la Guardia Nacional. No, definitivamente hay áreas que tienen que tener cobertura o tienen que tener la protección de una estructura, no sé si sea Guardia Nacional o llámese a policía o lo que sea, no sé, pero definitivamente pues va a ser necesaria. Ahora, yo insisto en el punto que todas y cada una de estas tareas deben pasar por un proceso de reorganización. En ese proceso de reorganización, de reentrenamiento, es posible, yo veo con mucha, digamos, pues que se corrijan los errores, no solamente de estos últimos 20 años, sino de los años anteriores. Yo tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con PCP, algunos casos, y conozco bastante bien los inconvenientes que en muchísimas oportunidades se presentaban entre por las actividades de la Guardia Nacional y las operatividades de la industria petrolera. Pues bien, yo pienso que son todas estas cosas las que tenemos ahorita una oportunidad importante de corregir y hacer que mejore y ajustarlas pues a los requerimientos de la industria. Le preguntan si ve la opción de arrancar con fuerzas externas tipo contratistas militares para ir resolviendo los problemas del déficit de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales en que sus altos mandos son corruptos. Yo he hablado de los contratistas extranjeros para el proceso de reentrenamiento y preparación.
o sea, forma parte de, o sea, esos son empresas totalmente legales, son organizaciones que se dedican a eso, además que tienen experiencia en este tipo de actividades, las han desarrollado en el Medio Oriente y otras partes del mundo, y definitivamente, pues, yo creo que a Venezuela le conviene, una vez que lleguemos al cese de la usurpación, contar con el apoyo de este tipo de gente, porque así como eventualmente, pues, la industria petrolera contratará a alguna empresa para que los ayude con los taladros petroleros, para que lo ayude. Bueno, en el tema de seguridad no es diferente. Nosotros necesitamos retomar eso, necesitamos hacerlo de una manera muy eficiente y rápida, y para que esto se dé necesitamos un apoyo que sea contundente. Y bueno, nada mejor que ese tipo de organización. Además de eso, pues también está el apoyo de los países que ya hemos conversado y que seguramente pues estarán prestos a darnos todo ese apoyo que estamos requiriendo. Sigue surgiendo una inquietud sobre las instalaciones petroleras y preguntan cómo entrar en las áreas operativas. Es indispensable contar con una fuerza que proteja. Ese apoyo debe ser sostenido por un largo periodo. ¿De dónde va a salir? Nosotros, el plan que yo he presentado, lo que nosotros hemos presentado, hablamos de 7 años. Y ese apoyo, como acabo de decir, va a venir de gente venezolana, pero con el entrenamiento, con el acompañamiento de organizaciones que tienen experiencia en este tipo de actividades. Ok. ¿Qué nos dice de la justicia venezolana, la cual está en manos de fiscales, magistrados y jueces corruptos? Bueno, aquí empezar de cero. Debemos ir a debemos aplicar lo que dice la ley. Hay una ley de carrera judicial, hay leyes que hablan de cuáles son los pasos que hay que seguir para que una persona sea fiscal, cuáles son los pasos que se debe seguir para que una persona tenga el cargo o pueda ser juez. Y bueno, todas y cada una de estas normas están escritas y bien específicas. El que no las cumple es el régimen, pero lo que hay es que retomar estos procesos y además de eso, contar también con la ayuda de países y como mencioné en mi exposición, el Departamento de Estado nos ha dado un apoyo importante y estamos en reuniones donde todo lo que es seguridad, incluyendo el sistema judicial, ellos tienen programas y ellos están totalmente prestos a darnos el apoyo necesario para la reinstitucionalización de todo el sistema de justicia. Vamos a estar claros, todas estas cuestiones llevarán tiempo, pero es la única forma de lograrlo. Preguntan sobre las posibilidades de extraer a esas 14 cabezas que el Departamento de Justicia le ha puesto precio. Bueno. Es decir, o sea, no sé si extraer se refiere a que entren y los pongan presos a toditos. Bueno, eso no es una cosa o sea, suena más a Hollywood que otra cuestión. Yo creo que hay cuestiones que hay que irlas haciendo y como dije también, y me disculpan que insista, aquí hay un tema político, hay un tema militar y hay un tema jurídico. En cada uno de estos vacíos hay que llenarlos. Una vez que tengamos esos vacíos, esos espacios llenos, creo que podemos actuar. ¿Qué acciones concretas, en su opinión, podemos hacer los venezolanos en el exterior para apoyar el cese de la usurpación? Bueno, yo creo que cada quien tiene ámbitos en los que trabaja. Yo diría que dentro de la industria petrolera hay personas brillantes, personas de mucha preparación, gente que pasó años para poder ser eficientes en su trabajo. Y bueno, todas estas tareas, y por eso es que yo hoy los que os estoy acompañando me parecen que son importantes tener un plan. ¿Qué hacer para el cese de la usurpación? Bueno, es difícil responderlo porque la persona me está preguntando, yo no sé si es ingeniero, si es abogado, no sé. Así que no le podría decir, mire, haga tal cosa que esto va a contribuir. Pero todo lo que nosotros podamos hacer por la reconstrucción del país está bien hecho. Ok. La inteligencia de Estados Unidos logra incautar una avioneta con armas que venían a Venezuela.
esa inteligencia vino desde Venezuela. La que practicó la detención no fue la inteligencia de los Estados Unidos, fue la HSI, Homeland Security Investigation. Eso es ellos son los que tienen la jurisdicción a nivel nacional dentro de los Estados Unidos del control del border, o sea, de las fronteras, y el tráfico, la inmigración, ¿no? No puedo dar muchos detalles del caso porque es un caso, de primera instancia, es un caso de la justicia americana. Lo que sí puedo decir es que toda esa investigación se debió a unos procesos que se hicieron y que se logró identificar el nivel de peligrosidad que representaba no solamente la aeronave, sino también los pilotos. Ellos han estado monitoreando y nosotros hemos estado colaborando en cada uno de estos procesos y es así como se logra llegar a esta aeronave y a la detención de estos pilotos. Preguntan, ¿qué opina usted de la operación Gedeón? ¿Fue genuina? ¿Fue infiltrada? ¿Cuáles fueron las fallas principales? Yo no voy a... mira, es un tema... Yo diría que en principio, o sea, no puedo cuestionar las intenciones de la gente que se arriesgó a esto. Ahora, definitivamente hubo una manipulación del régimen. Ellos mismos lo dijeron, que ellos tenían eso, ellos sabían de eso, que ellos tenían eso infiltrado y demás. Que, bueno, hay gente presa de ellos mismos precisamente porque de alguna forma u otra tuvieron algo que ver. Ahora, yo soy de la teoría que la mayoría de los muchachos que participaron en eso lo hicieron de corazón, estaban convencidos de que estaban haciendo algo por su país. Si tú tienes 5,5 millones de personas que han huido de Venezuela, muchísimas de esas personas, policías y militares, van a buscar la forma de hacer que en el país se restituya las libertades y la democracia. Y bueno, cada quien lo hace desde el punto de vista que tiene y de la experticia que tiene. Así que yo pienso pues que aquí sencillamente pues hubo un grupo de muchachos que tuvieron una buena intención, lamentablemente pues fueron penetrados bueno, y terminó en lo que terminó. Otra pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con armar a la población en un entorno legal para que puedan defenderse de la vorágine criminal? ¿Armar a la población para qué? Para que puedan defenderse de la vorágine criminal. Bueno, o sea, eso es un derecho que está en la Constitución venezolana. Yo estoy de acuerdo con que una persona se defienda, inclusive si una persona quiere tener un arma, se le dé. El problema no es si yo estoy de acuerdo, el problema es, ¿está una persona de acuerdo, está una persona capacitada para utilizar el arma de fuego? Esa es la pregunta. No todo el mundo tiene la capacidad ni tiene, digamos, las cualidades para el uso de un arma de fuego. En algunas oportunidades me tocó dar instrucción sobre el uso de armas de fuego y lo primero que yo le decía a los que asistían es, ¿ustedes están dispuestos a matar a un ser humano? Si usted está dispuesto a matar a un ser humano, bueno, entonces puede empuñar un arma de fuego, porque para eso es que está usted entrenando. Entonces esas son las preguntas que primero hay que hacerse, más allá de lo que diga yo, porque eso está en la Constitución de Venezuela. Ok. El Plan País contempla utilizar personal que actualmente está laborando en la PDVSA Roja. ¿Cómo determinar la confiabilidad de esas personas cuyos cerebros han sido lavados por el régimen? Bueno, de las conversaciones que nosotros hemos tenido, difícilmente pues tú puedes extraer el 100% del personal y arrancar al día siguiente con la industria petrolera. Tú tienes que trabajar con lo que tienes. Bueno, hay que trabajar con supervisión, hay que tener unos mecanismos, hay que trabajar sobre unos protocolos. Hay unos protocolos que ya están hechos, en los cuales no voy a ahondar, pero hay unos protocolos que ya tenemos estudiados y tenemos ya pensados aplicar, que nos van a servir precisamente para ser eficientes en la identificación de amenazas o identificación de sabotaje y todo ese tipo de cosas.
¿Se puede comparar a lo que ocurrirá en Venezuela una vez que ocurra el cese de la usurpación con un plan tipo Plan Colombia? Totalmente, totalmente. Nosotros no, una de las cosas que hemos hablado en Washington es que necesitamos un plan Colombia. Nosotros, Venezuela, debe haber un plan Venezuela como el plan Colombia. Un plan que contemple no solamente, o sea, tiene que ser un proyecto a largo plazo, un proyecto coherente y sostenible en el tiempo y que además de eso tenga el apoyo financiero necesario. Hay varias personas que todavía siguen intrigadas con el cable submarino, sabiendo que es el cable que transmite información para Cuba. ¿Hay algún plan para neutralizarlo, o para eliminarlo, o para... Si lo hubiese, tampoco lo diría, porque eso sería una acción terrorista y yo no puedo decir aquí en un seminario que yo voy a hacer una acción terrorista. Ok, ¿usted considera necesario insertar recursos de inteligencia en la industria petrolera para identificar y neutralizar a los elementos que la están dañando? Sí, yo creo que puede formar parte de los protocolos que se implementen y que se usen. Debe ser uno de los pasos que totalmente de acuerdo con que se aplique, que se haga. Aquí hay una pregunta doble. ¿A qué atribuye que no haya grupos en Venezuela interesados en capturar a alguno de los personajes a pesar de la cuantiosa suma que ofrece el gobierno de los Estados Unidos? Y si tiene algún comentario referente a la extradición de Alex Saab de Estados Unidos. En relación a la primera pregunta, no es que no haya grupos interesados, quizás no tengan la capacidad logística de hacerla, pero grupos interesados hay, se lo aseguro. En relación al señor Alex Saab, bueno, el señor Alex Saab es como haber detenido pues el contador de un narcotraficante, de Pablo Escobar. Esto es un tema complicado, un tema delicado. Sin embargo, pues el gobierno de los Estados Unidos y así como se han hecho diligencias importantes y yo creo que estamos avanzando en el sentido correcto. Cada uno de los países se ha pronunciado y han dicho que todo va a ser apegado a la ley y así ha sido hasta ahora. Así que yo tengo confianza pues que el señor Alex Saab termine en los Estados Unidos y que pueda dar información importante sobre la estructura criminal que él ayudó a montar conjuntamente con Nicolás Maduro y el apoyo de la guerrilla colombiana. Aquí hay una pregunta personal. ¿Por qué cree usted que el régimen le tiene tanto miedo a usted? No sé. Ok. Hay otra pregunta. ¿Piensa usted que podemos trabajar en paz y sin mayores riesgos en la actividad petrolera venezolana y en cuánto tiempo? Colombia lleva 60 años tratando de neutralizar a estos bandidos y el riesgo operacional para los operadores todavía está presente. Sí, ciertamente, pues yo creo que ahora en las pólizas de seguro en las discusiones con los gremios, pues una de las variables a tomar va a ser definitivamente el riesgo personal que va a haber, que va a existir ahora. Pero yo, a diferencia de Colombia, lo veo muy diferente, puesto que el tema de Colombia es un tema, digamos, que está dentro del país porque nace dentro del país. En Venezuela no nació en Venezuela. En Venezuela lo que tenemos es que volver a la industria que teníamos anteriormente y mejorarla. Así que eso se puede hacer. Al principio no va a ser fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero sin embargo, pues yo estoy absolutamente convencido que con el tiempo vamos a lograr tener una industria petrolera fuerte, capaz de producir lo necesario y además de eso con la seguridad necesaria para todos sus empleados. ¿Cuál es su opinión sobre los sistemas penitenciarios privados o semiprivados? Son una opción. Ok. ¿Cree usted que la delincuencia organizada se merece disponer de un plan de 7 años para su erradicación? La delincuencia, Organizada. En cuando otras yo, palabras, creo que lo que tratan de preguntar es si no es muy largo un plan de 7 años. lo que pasa es que la gente, cuando yo digo 7 años, no es porque vamos a empezar el año 1 y es en el año 7 que va a acabar, no, en la medida que vayamos avanzando, se va a ir acabando. Es decir, el primer año vamos a avanzar. Cuando Nueva York inició su plan,
de cero tolerancia y de seguridad. Bueno, el primer año simplemente crecieron en un 16-17%, pero el segundo año llegaron a 32% y el tercer año llevan en 60%. En 4 años lograron reducir los homicidios de casi 70 homicidios al año a 7 homicidios. Es decir, es importante que en la medida que vayan pasando, que cada año vayamos avanzando. No es que vamos a llegar a los 7 años para acabar, sino ya cuando vayamos a los 3 años y medio, fácil, por lo menos menos de la mitad lo debemos haber neutralizado ya, ¿no? Otra pregunta, ¿qué resultados ha tenido la flota combinada multinacional que vigila y controla la ruta de transporte de drogas en el Caribe y en el Pacífico? Ha sido exitosa. Más allá de lo que yo pueda decir, están las declaraciones del almirante Feller, quien ha hecho público pues, los logros de ellos. Ellos tienen monitoreado todo lo que sucede dentro de Venezuela. Hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Ellos cuentan con una tecnología muy desarrollada, además del apoyo de diferentes países que están, digamos, prestos, y además de esto, acuerdos que obligan a que se comparta información. Cosa que dentro de poco pues vamos a retomar nosotros, el gobierno interino con el gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé si esta pregunta la va a poder responder porque me imagino que va a decir que si lo hubiera no lo diría. ¿Qué planes hay para controlar las organizaciones armadas y a la guerrilla urbana? Bueno, cuando uno va a trabajar contra una organización de esta, es como los pasos, o sea, se cumplen ciertos pasos, ¿no? Los identificas, los sigues y buscas la captura de ellos. Es decir, los pasos son eso. Así lo establece la ley, hay que hacer lo que dice la ley. ¿Cómo van a hacer esos pasos? Bueno, habrán fiscales, habrán jueces, habrán policías, habrán militares involucrados en esto, y así seguirán. Se buscará, si los vamos a identificar, los vamos a perseguir y los vamos a poner presos, el que pueda ponerse preso. Ok. Hay una pregunta que dice, ¿tiene usted conocimiento si ya ha visualizado el gobierno de Guaidó las personas de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado que encabezarían la organización de protección y control de pérdidas para custodiar las instalaciones petroleras? No, bueno, no sé si para las estructuras ya, obviamente hay muchos nombres y mucha gente, pero no sé, para la industria petrolera sería irresponsable de mi parte decir que sí o no lo sé. Ok. Con esto finalizan las preguntas principales. Ha pedido la palabra Jorge Calcó. Jorge, por favor, si puedes ser concreto en las preguntas para el comisario. Recuerda que tienes máximo 3 minutos. Adelante. Bueno, estimado Iván Simonovich, primero quiero hacer un reconocimiento muy especial por ser uno de los venezolanos que estuvo injustamente detenido por tantos años y luchó por su libertad, la cual logró. Y en segundo lugar, por su excelente presentación del tema. Mi pregunta concreta es que, tomando en cuenta que cualquier salida de la dictadura va a requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales, de tal manera que es muy importante que a los oficiales activos se les convenza de la necesidad de cumplir con su mandato constitucional de defender los intereses del país y no de la dictadura. También hay que tomar en cuenta a los oficiales retirados, muchos agrupados en el Frente Militar Institucional. En conversaciones con muchos de ellos me indican que no han sido tomados en cuenta, lo cual considero que es muy importante. ¿Puede usted comentar qué se ha hecho al respecto con estos dos puntos que he planteado? Bueno, gracias por su palabra. En relación al tema militar, el tema militar es un tema que se está trabajando desde la presidencia. Definitivamente hay varias estructuras militares muy serias y que
están dadas y que se han dedicado a hacer un trabajo importante, un trabajo muy serio y profesional sobre no solamente la reestructuración de la Fuerza Armada, sino también un tema también de consejo sobre las tareas pendientes, pues, una vez que se logre el cese de la usurpación. Yo no soy la persona que puede decir sobre del por qué o no se ha llamado al Frente Institucional Militar. En lo personal, puedo decir que yo me he comunicado con varios generales y almirantes, personal subalterno, tengo contacto con muchísimos de ellos, hemos hablado sobre muchísimos planes, hemos intercambiado información, hemos hecho presentaciones, es decir, hay muchas cosas que se han logrado, que se están haciendo. Y por otro lado, pues definitivamente lo que usted dice es cierto, se va a necesitar contar con una Fuerza Armada leal a los principios de la nación y no a los principios del régimen, a lo que establece la ley, y eso es lo que se va a lograr. Debo que repetir una vez más, muchísimas de las personas que están ahí, yo diría que el 80% de los hombres de la Fuerza Armada y la policía, sencillamente, pues, por una cuestión de obediencia deben cumplir órdenes, pero no porque ellos piensen que sea lo correcto ni porque esté dentro de las normas que ellos saben que no deben hacer. O sea, que ellos saben que no está bien, pero es una organización subordinada y disciplinada. Palabra Joaquín Chafarret. Beh, ok. Hay muchas de las preguntas que evidentemente el comisario Simonovic explicó claramente que no las puede responder porque no es su área, son áreas de la política. Pero yo quisiera comenzar por hacer una observación a todos los que cientos y tantas personas que están aquí. Hay una confusión permanente en la opinión pública en general entre lo que son las funciones policiales y las funciones de inteligencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Así, por ejemplo, una de las preguntas que le hicieron al comisario Simonovic era que si el avión que le habían decomisado unas armas habían sido detenidos por el servicio de inteligencia. El comisario Simonovic le aclaró que efectivamente no, que había sido un servicio de investigación de el ICE, el Servicio de Investigaciones de Homeland Security, porque los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, concretamente por lo menos las CIA, de inteligencia del Departamento de Defensa, etcétera, por ley no pueden actuar dentro de los Estados Unidos ni son fuerzas policiales. No son fuerzas policiales, no son fuerzas que tienen nada que ver con law and order, con el Estado de Derecho y el mantenimiento del orden público. Ahora, por otra parte, a mí me parece que no podemos contar con una Fuerza Armada. Si efectivamente yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas debe quedar gente sana, sobre todo entre la gente más joven. Pero resulta que esa Fuerza Armada, cuando se dice esas Fuerzas Armadas que están manejadas por unos generales, no, los generales son 2100, no son unos pocos, y además son quizás la gente más comprometida. Hay generales que están ocupados de ser directores de kindergarten, por ejemplo. Los kindergarten que hay para el personal del Ministerio de la Defensa, el director es una general, ¿no? Entonces, esa gente está comprometida porque ellos saben que nunca hubiesen podido llegar en la Cuarta República a generales. Porque en el periodo democrático, en las Fuerzas Armadas venezolanas tenían activo como mucho, exagerando, 20 generales, 30. Bueno, ahora hay 2100 que agradecen haber ascendido y haber obtenido esta posición privilegiada dentro de la Fuerza Armada y ese grado que le da una posición social frente al país, frente a sus vecinos, frente a sus amistades, frente a sus relaciones sociales, y tienen un compromiso con ese gobierno, no un compromiso, están agradecidos por eso, porque saben que no lo merecían, se sacaron una lotería. Entonces, y segundo, esas Fuerzas Armadas están trabajando conjuntamente con el ELN y la FARC. Y la FARC, hay dos FARC. La FARC que
teóricamente se acogió un proceso de pacificación de la cual forma parte el señor Santrich, por cierto. Él era hasta diputado, senador, era el Santrich en este proceso que hizo Santos, y son tan criminales, tan delincuentes y tan narcotraficantes, los de la FARC que está allá y los de la FARC que están ahora. Joaquín, son 3 minutos nada más, por favor, ya pasaron. Tiene la palabra Alfredo Gruber. Al doctor Iván Simonovic, admiro su dedicación por el inmenso sacrificio al cual fue sometido, por su valentía y por su poder de aguante al cual estuvo sometido durante tantos años. Yo sí quiero profundizar un poco en el comentario anterior. No son solamente los militares la situación de las fuerzas militares. Las militares están tenemos el contrabando que han estado, pues, y eran capitanes, tenientes, mayores. Allí hay que hacer una reorganización total de las fuerzas militares para poderlo adecentar, porque son realmente, además de unos criminales, unos indecentes. De tal manera que, ¿cómo vamos a hacer ese gran esfuerzo por adecentar una organización que es absolutamente corrupta y que no ha sido corrupta en el régimen de Chávez? Porque este negocio de contrabando y de legalidad lo tiene la Guardia Nacional desde hace muchísimos años. De manera que, y mucho antes que Chávez. Entonces yo quería de Iván, en el sentido de que a una fuerza visualizada, diferencia de una organización criminal desorganizada como y sin apresto además. Ese es un tema mayor, ese es un proyecto de gran dimensión, Iván. Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede hacer el esfuerzo para tener Fuerzas Armadas venezolanas organizadas, bien equipadas y honestas? Ok, señor Gruber, fíjate lo siguiente, yo lo que le puedo responder es esto. Así como en el tema policial nos hemos escrito y nos hemos puesto tareas con letras pequeñas, se ha hecho lo propio en la Fuerza Armada. O sea, hay un grupo importante de oficiales, subalternos, oficiales superiores y generales que han trabajado en los últimos años y meses en un programa, en un proyecto importante que va a servir para la identificación de las amenazas, para saber que, porque hay un tema también, es decir, usted no puede agarrar y decir, yo tengo aquí 100.000 hombres y usted quiere salir de, no sé, de 50.000 hombres. Ajá, es que esos 50.000 hombres usted no los puede dejar tampoco a la deriva, porque eso se convierte en una amenaza también para el Estado. Entonces hay que buscar una forma también de emplear, de utilizar, de hacer, de aprovechar, ¿ok? Entonces hay un grupo que sencillamente terminará preso. O sea, hay un grupo de gente que ha violado derechos humanos, hay gente que tiene que rendirle cuentas a la justicia, hay otros que se han enriquecido, pero hay otros que sencillamente, bueno, tiene su corazón rojo porque le da la gana, pero bueno, no son confiables, bueno, habrá que ver qué se hace con ellos. Entonces, para eso hay un plan, y insisto, pues yo no le puedo dar detalles, no soy, para empezar, no soy del mundo militar, yo soy del mundo policial, y lo que sí le puedo decir es que hay un plan absolutamente serio, confiable, por gente profesional con las que yo he hablado, y que a partir del día 0, eso será puesto en marcha para garantizar la reinstitucionalización de la Fuerza Armada, como también de las otras organizaciones que tienen que ver con seguridad. Perdón, Juan, si puede ser bien concreto. Buenas tardes a todos los participantes. Comisario Simonovic, le reitero lo mismo que le reiteró el compañero Alfredo Gruber. Le agradecemos enormemente su sacrificio por Venezuela.
La pregunta es la siguiente. ¿Usted tiene alguna información si existe consenso en la política americana entre demócratas y republicanos de que en el momento en que aquí la clase política busca el quiebre, y yo particularmente pienso que ese quiebre no puede ser muy diferente al 11 de abril, existe un consenso digamos, un consenso bipartidista en los Estados Unidos de que todas las gestiones que ha venido haciendo, digamos, este gobierno de Donald Trump seguirá siendo soportado y manteniendo estas alianzas que se han construido en estos años? Pero yo le puedo decir lo siguiente, hay una muestra importante de la identificación con el tema que es el discurso de la Unión. En ese discurso, los únicos invitados extranjeros, el presidente Juan Guaidó y yo. Ahí la Cámara, o sea, los representantes, o sea, las dos cámaras, las dos estuvieron absolutamente alineadas al caso de Venezuela. Ahora, de cómo sea el desenlace, si van a estar las dos cámaras demócratas y republicanos de acuerdo, bueno, no le puedo garantizar que eso sea así, es difícil dar esa respuesta, pero yo lo que le puedo decir es lo que sucedió. Además de eso, en las reuniones que yo he estado y he acompañado al embajador Carlos Vecchio, hemos tenido reuniones con representantes de demócratas y republicanos, y todos, absolutamente todos, reconocen que no solamente en Venezuela hay una dictadura, sino que es una amenaza para el mundo, que Nicolás Maduro y su entorno criminal son una amenaza para el mundo. Es decir, que yo, en el peor de los casos, cualquiera de los dos van a estar absolutamente dados a la idea de que se acabe con esta situación, porque es algo que inclusive afecta al gobierno de los Estados Unidos. Así que no sé si eso responde a su pregunta, pero es como yo lo veo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Con esto damos por terminado este foro. Le agradecemos inmensamente al comisario Simonovic por todo lo que nos ha aportado, por la manera tan contundente y tan clara de responder a las preguntas, por lo claro, por supuesto, de su exposición. Y le reiteramos que tiene las puertas abiertas en cualquier momento que quiera regresar con nosotros. Estaríamos muy orgullosos de recibirlo. Y a nombre de Benamérica y de VAPA, le damos también las gracias a todos los asistentes por sus preguntas y por sus intervenciones. Bueno, de verdad, nuevamente agradecido a ustedes por esta oportunidad, Benamérica, VAPA, por dejarme compartir con ustedes todas estas inquietudes. Sé que son muchas las preguntas y a veces no todas se tiene respuesta. Quisiera poder tener la respuesta para todos y quisiera que muchas veces que la respuesta sea la que todos deseamos, pero bueno, así no funcionan las cosas y ustedes saben que no es tan fácil. Sin embargo, lo que sí les puedo garantizar es que hay un equipo de profesionales que trabajamos arduamente en el cese de la usurpación y hacemos un gran esfuerzo y esperemos pues que en el menor tiempo posible estas reuniones no sean a través de este sistema, sino que podamos vernos en Caracas y vernos la cara y poder poner en marcha todos y cada uno de los planes que hemos pensado que son importantes para el país y para la industria petrolera. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Gracias, Iván, por tu tiempo y esperemos que podamos reunirnos en Caracas.